¿Qué tal? Bienvenidos a tus asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy revisaremos algo importante sobre automatización en el software AutoSim 200, específicamente programación de PLCs. Este software nos permite cargar programas de PLCs ya de forma directa al PLC, ya sea Mitsubishi, Schneider, Siemens o Allen Bradley. Eso en la versión de AutoSim Advanced, pero nosotros lo utilizaremos la versión sencilla para realizar pruebas y sin ningún problema lo podemos migrar al programa directamente del PLC para cargarlo. Es decir, nos vamos a centrar un poco más en lenguaje escalera. Muy bien, vamos a crear lo que sería un simula. Clic derecho, añadir simula aquí en el árbol del proyecto y voy a ir a librería de simulación y para hacer el diagrama voy a insertar lo que sería un PLC. Aquí tengo un PLC con 16 entradas que son en la parte inferior y 16 salidas que son en la parte superior. Voy a utilizar lo que sería una señal de entrada. Voy a utilizar la entrada 1 colocando un botón pulsador. Ahí está. Y a la salida de momento voy a colocar un LED. Muy bien, entonces voy a estar utilizando la entrada 1 de mi PLC y la salida va a ser la salida 5 del PLC. Entonces en la salida, como va a estar energizado, voy a requerir cerrar mi circuito para que se energice de forma correcta. Es decir, este sería mi esquema de cómo voy a conectar físicamente mi PLC. Muy bien, entonces tengo un PLC aquí en mi diagrama con 16 entradas y 16 salidas. De entrada estoy utilizando un botón y de salida lo que sería una lámpara, un LED. Muy bien, entonces voy a ejecutar mi simulación. Go. Empieza a girar el balón y mi simulación se ejecuta. Observo que los colores de las entradas cambiaron a verde y de las salidas a rojo. Muy bien, si yo presiono mi botón, observo que cambia de tono mi diagrama y se ve un verde más claro. Esto quiere decir que está recibiendo un impulso, una señal eléctrica que reconoce como entrada. Entonces aquí podemos corroborar que sí está conectado de forma correcta a la entrada. Ahora aquí ya está el esquema de cómo va a estar conectado, pero se necesita que establezcamos el programa para que realice la función correcta. En este caso tenemos nuestros elementos que serían una entrada y una salida. Es decir, ya tenemos variables. Entonces vamos a declarar esas variables, la entrada y la salida. La entrada yo la tengo en la conexión 1 y la salida en el número 5. Entonces me voy aquí en navegador, en símbolos, doy clic derecho, crear una tabla de símbolos y me va a aparecer un formato para llenar una especie de tabla. Doy aquí en nuevo símbolo y voy a colocar el nombre de mi variable. Voy a ponerle PB, de botón pulsador, de push button, y tengo que colocar una variable asociada. Esto va más relacionado con la parte de la sintaxis de las variables. Por ejemplo, en un PLC Allen Bradley las entradas son con I y las salidas con O, mientras que en un PLC Siemens las entradas son con I y las salidas son con Q. Aquí yo presioné el libro de ayuda y puedo observar
que en las entradas es con I y N. Puede ser del 0 hasta 9999, es decir, puede ser I20, I4, I17. Salidas, los mismos valores. Salidas puede ser con la O y la N, es decir, O4, O7, O10. Mientras que los bits, o lo que podríamos utilizar como memoria, serían las U, UN. N puede ser cualquier número. También temporizadores, contadores, palabras de 16 bits, valores flotantes, etc. Algo muy importante aquí a considerar es que el programa tiene reservados las direcciones para memorias, la dirección del 0 al 99, es decir, si yo utilizo cualquier valor de U entre 0 y 99, puede ser que me funcione, puede que entre en conflicto. Entonces, si se va a utilizar un valor de memoria de un bit, en este caso designado como U, te recomiendo que utilices del 100 en adelante. Muy bien, entonces yo coloqué mi variable, yo la voy a identificar como PB, y yo la conecté de forma física en la entrada 1. Entonces va a ser I1. Y comentarios voy a poner botón, voy a poner señal de entrada con pulsador. El comentario puede ser cualquiera. Voy a dar OK y observo que se agregó. Entonces corroboro, la entrada sí la puse en el 1 y la salida está en la 5. Entonces voy a agregar ahora mi salida. Recordamos, las entradas es con I, las salidas con O. Entonces ahora pondría O5, perdón, voy a poner LED, y la variable ahora sí sería la O5, que es donde yo lo tengo conectado. Comentario voy a poner salida activada. Solo es un comentario para identificar qué hace esa salida a la que yo voy a conectar. Entonces ya tengo mi tabla de valores. Vamos a realizar lo que sería el programa. Para cargar el programa, aquí en el árbol del proyecto, recordamos que hay que estar en navegador. En paleta son componentes, nos vamos aquí a navegador, y en programas vamos a dar clic derecho, añadir un nuevo programa. Podemos colocar cualquier nombre y nada más le vamos a dar OK. Nos va a habilitar una cuadrícula, que ya sería nuestro entorno de programación para el lenguaje Scalera. Este software nos permite programar tanto en Scalera, que sería ladder, o en Grapset. Nos vamos a enfocar a la parte de Scalera. Para ver los componentes, nuevamente me voy aquí en paleta, y si observo son diferentes a los que tenía disponibles cuando era mi esquema. Por ejemplo, aquí tengo un contacto abierto, contacto cerrado, detector de flanco de subida, flanco de bajada, un elemento para activar, un set o un reset. El set y el reset sería lo mismo que en Allen Bradley el latch y el unlatch. Si me voy en la parte de bloques, observo que mi cursor es en este caso mi apuntador, y puedo observar como si fuera una lupa el componente que se estaría ingresando. Lo puedo ver más a detalle. Por ejemplo, la V, la X, la S, dependiendo de lo que yo ponga en el cursor, lo veo aquí en la lupa. Hay bloques de funciones, elementos de Grapset, elementos ladder. Muy bien, nos vamos a ir a bloques. Yo voy a ingresar en este caso el bloque correspondiente de acuerdo a la letra que me aparece con mi cursor. Por ejemplo, si quiero este componente, selecciono un cuadro, resalta en color rojo, y si presiono la M tengo este componente. Si presiono la R tengo otro componente, W, no sé, la K, la S, la J,
Para borrar, por ejemplo, me dice que es con la letra A. Entonces yo puedo ir creando mi estructura del lenguaje escalera. Por ejemplo, voy a crear esta estructura donde ya está energizado y ya puedo ahora realizar lo que serían las conexiones. Es decir, ya voy a agregar los componentes. Por ejemplo, para colocar un contacto abierto me aparece que es con Shift A. Es decir, selecciono el cuadro y si presiono Shift A debería colocarse. Y ahora mi señal de salida dice que es con Shift E. Entonces lo voy a poner por aquí. Coloco Shift E y ya tengo lo que sería mi contacto normalmente abierto y mi señal de salida. Ok, entonces este va a ser mi programa. Voy ahora a especificar cómo lo voy a declarar, es decir, vincularlo con las variables que ya utilicé. Aquí en mi paleta puedo ver la lista de símbolos. Yo coloqué LED como salida y PB como entrada. Yo lo puedo manejar de dos formas aquí. Es decir, para declararlo o vincularlo con una variable puede ser de dos formas, ya sea poniendo la dirección de mi variable, es decir, la entrada 1, entrada 2, entrada 3 con la letra I, o las salidas, o 4, o 7, o 8, pero también puede ser con el nombre. En lo personal se me hace más fácil identificar el nombre porque es algo que ya puedo saber qué es lo que realiza. Para vincularlo con el nombre tiene que ser entre guiones bajos. Es decir, si yo quiero que sea el de PB, sería guión bajo, PB y nuevamente guión bajo. Y presiono Enter. Si lo quiero que sean tal cual con la parte de salida, con la pura sintaxis, puedo poner la que puse en este caso de los símbolos, que sería la O5. Entonces aquí puedo escribir directamente O5. Entonces pongo O5 y ya quedaría. Aquí, perdón, lo voy a poner nuevamente, que sería O5. Muy bien. Eso es si yo lo quiero poner con la dirección de la variable o con el nombre. Si lo quiero poner con el nombre, iría entre guiones bajos. Es decir, el nombre de mi variable iría entre guiones bajos. La que yo puse fue LED. Y de esta forma ya tendría mi programa. Como es un programa hay que estarlo compilando. Para compilar es con este engrane. Si observamos no lo tengo habilitado. ¿Cómo lo voy a habilitar? Tengo que presionar el botón de Go para que ponga su pantalla de inicio. Y ahora sí, ya está habilitado. Presiono y observamos que ya se compiló. Este programa, si yo presiono, va en este caso a activar mi salida de LED. Vamos a corroborarlo. Le vamos a dar en Go. Ahí empieza a girar el baloncito y observo que resaltan en color mis contactos, tanto el de entrada como la parte de salida. Voy a ir a mi entorno de simula y aquí lo voy a probar en el esquema. Si yo presiono mi botón, que es la señal de entrada, de forma interna ya detectó, ya reconoció el programa y activa la salida 5. Por eso observamos que el LED se enciende. Entonces, sí funciona. Esto también voy a poner dos ventanas. Aquí en ventana puse ventana vertical para ver un funcionamiento. Aquí en mi esquema observo que presiono y se activa. Y en mi entorno de programación también se activan. Entonces también lo puedo realizar desde mi entorno de programación. Algo muy importante es que aquí en el entorno de programación es forzar las variables. Es decir, aquí con un solo pulso
se queda memorizado, y si lo quiero quitar requiero presionarlo otra vez, pero mi señal de salida está activando de forma igual, o con el esquema que si es el pulsador funciona también correctamente. En este caso tengo dos formas para corroborar mi diagrama. Puede ser con mi esquema o con mi entorno de programación. También podemos realizar lo que sería una interfaz para hacerlo un poco más amigable. Para la interfaz vamos a desarrollar una muy sencilla. Nos vamos aquí a nuestro proyecto, el árbol del proyecto, y en Iris vamos a dar clic derecho, añadir objeto Iris 2D. Aquí en Iris 2D, el primer elemento que debemos ingresar es un escritorio. Entonces en escritorio tenemos cualquiera de estas opciones. Lo podemos personalizar también. Yo voy a usar uno más sencillo para que no abarque toda la pantalla. Aquí tengo mi escritorio. Mi escritorio va a ser mi ventana, en este caso donde voy a colocar los elementos para mi interfaz. Si doy clic derecho, me habilita la opción para editarlo o desplazarlo. Si yo lo quiero mover, doy clic derecho y donde están el color azul y gris, ya me permite moverlo. Ok, entonces observo que en Iris me agregó lo que sería el escritorio. Para agregar componentes sobre este escritorio, doy clic en los tres puntitos y añadir un objeto. Voy a agregar ahora lo que sería un botón. Entonces voy a botón pulsador y voy a colocar el botón verde. Y voy a dar a aceptar. Aquí ya ingresó mi botón. Lo voy a mover. Entonces habilito la opción con clic derecho, selecciono entre el azul y el blanco y lo puedo desplazar. Ahí está. Nuevamente lo voy a quitar. Repito el proceso, añadir objeto y voy a seleccionar el botón. Le doy a añadir y aquí ya lo puedo mover. Muy bien, entonces este va a ser mi botón, pero también voy a utilizar un LED. Entonces voy a agregar un indicador. Voy a agregar un LED verde. Nuevamente lo voy a tratar de centrar lo más posible. Ahí está. Entonces tengo mi botón y mi LED. Yo los puedo editar. Por ejemplo, si doy clic derecho, me aparece la flecha de propiedades. Puedo colocar texto sobre el botón. No sé, lo voy a poner PB. Y voy a crear un texto burbuja. Que el texto burbuja se va a habilitar únicamente cuando el cursor esté sobre mi elemento. Es decir, voy a poner, por ejemplo, un texto que diga inicio. Aquí yo lo puedo personalizar en cuanto a las dimensiones. Lo puedo rotar, puedo ingresar imágenes, incluso sonidos. Y por ejemplo, aquí coloqué el texto PB y en texto burbuja puse inicio. Texto burbuja se va a habilitar cuando mi cursor esté sobre el elemento. Entonces lo podemos personalizar. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero nada más voy a colocar texto burbuja. Voy a poner la salida para indicar nada más si está activo o no. Ok, ya están los elementos en mi entorno. Ahora debo vincularlos con las variables del programa, que sería como conectarlos ya para que funcionen directamente desde la interfaz. Para eso doy clic derecho, propiedades y enlaces. En enlaces puedo asignar una acción cuando el botón se presiona y también la debo asignar cuando se suelta, es decir, cuando se presiona el botón tiene que enviar un alto
y cuando se suelta un bajo. Si tuvieran el mismo valor marcaría error, porque si yo lo presiono se quedaría energizado, pero en cuanto lo suelte también se quedaría energizado, o al revés. Por eso es que estos valores son diferentes. Entonces hay que vincularlo de forma correcta. Yo no estoy utilizando la I0, estoy utilizando la I1. Entonces nada más lo voy a cambiar. I1 va a ser igual a 1 cuando se presiona, pero I1 va a ser igual a 0 cuando se suelta. Y le voy a dar OK. Aquí ya está vinculado. Voy a correr mi programa. Y ahora si presiono el botón, observo que ya funciona con mi diagrama, en este caso de programación, y mi esquema de conexión. Detecta que activé mi señal y también en este caso de mi esquema. Ahora voy a vincular lo que sería mi LED. Para el LED el proceso es el mismo: clic derecho, propiedades, enlaces, pero ahora es con un indicador. Yo estoy utilizando la O5, entonces nada más quiero que me indique si está activo la O5 y le voy a dar OK. Yo estoy utilizando el 5, por eso coloqué O5. Entonces ejecuto nuevamente mi simulación y observo que efectivamente enciende mi LED, y enciende tanto en mi entorno de interfaz como en mi esquema y mi entorno de programación. Así es como ya puedo utilizar este entorno. Incluso yo puedo omitir este esquema y va a seguir funcionando, porque lo que importa es el programa. Pero como recomendación, yo suelo implementar el esquema para cuando voy a conectar algo ya de forma física, guiarme y que todo quede en orden. Pero sin ningún problema, si quitamos la parte de todo tal cual, por ejemplo, lo voy a borrar, que no quede nada. Ahí se borró el PLC. Si yo lo borro, sigue funcionando. Y observo como aquí ya no está conectado el PLC, por eso ya no enciende mi LED en mi esquema. Pero tanto en mi interfaz de programación como en mi interfaz 2D sigue funcionando de forma correcta. Voy a regresar mis componentes. Y corroborar nuevamente su funcionamiento. Aquí ya está. Muy bien, si yo presiono, se activa, termina. Mi esquema también. O para forzar variables. Muy bien. Vamos a hacerlo ahora un poco más extenso. Vamos a agregar otro componente. Vamos a utilizar una válvula para activar este componente. Es decir, mi salida 5 ya no va a ser un LED, sino que será ahora un solenoide. Ahí está el solenoide. Y ese solenoide, perdón, va a estar conectado a un cilindro. Vamos a utilizar este componente. Va a ser una válvula monoestable, accionamiento eléctrico, y no lo voy a poner Y1 ni Y2, sino como la declaré como LED, es lo que le voy a escribir, LED. Voy a conectar, que serían los silenciadores, mi LED. Ahí está. Ahí voy a quitar los detalles del cilindro. Ok. Entonces, aquí ahora va a estar funcionando tal cual, pero en lugar de activar un LED, va a activar
mi cilindro. Vamos a corroborarlo en mi esquema, tal cual lo activa. En mi interfaz 2D también lo activa. Y en mi programa también lo activa. Recordamos que en el entorno de programación forza la variable, entonces si la quiero activar, tengo que presionar nuevamente. Muy bien. Voy ahora a realizar un arreglo para que se quede extendido y con otro botón termine. Por lo tanto, voy a utilizar ahora la entrada 3. Va a ser otro botón. Ahí está. Entonces voy a hacer que con este botón se quede energizado. Y si recibe señal de este botón, regrese. Si observo aquí no está vinculado, entonces tengo que programarlo. Para programarlo, voy a hacer el arreglo. Recordamos que si me voy aquí en paleta y en bloques, tengo que hacer la conexión para que funcione de forma adecuada. Yo ya me sé, en este caso, ciertos valores. Por lo tanto, lo voy a realizar un poco más rápido. Lo voy a hacer aquí. Ahí está. Va a ser un enclavamiento. Y lo que voy a enclavar va a ser mi señal de LED. Muy importante. Si un componente no cabe cuando lo estoy declarando en un cuadro, e inmediatamente hay otro componente que tiene una curva o otro elemento que va a activar algo y no cabe el texto completo, va a marcar error. Entonces, como recomendación, se puede dejar un cuadro de separación entre cada componente para poder escribir de forma correcta. Entonces aquí ya tengo el enclavamiento y voy a observar. Como ya modifiqué el programa, necesito compilarlo. Entonces voy a compilarlo. Marca error, porque no hemos declarado un componente. Si observamos, el error nos lo marca en X5 y Y3. Si contamos, sería este componente que está insertado, pero no le hemos puesto nada. Este va a ser mi botón de paro o mi botón que borre la memoria y va a estar asociado a la entrada 3. Entonces, en mi tabla de variables vamos a declararlo. Perdón. Aquí. Entonces voy a poner PB2. Va a ser mi entrada 3 y le voy a poner señal de paro y le voy a dar OK. Ahí ya está. Entonces, para declararlo voy a poner guión bajo PB2 y Enter, de tal forma que yo esperaría que ya no hubiera ningún error. Vamos a compilarlo. Compilamos, no hay error. Corremos ahora sí la simulación. Y ahora sí, si yo presiono, en mi esquema se queda extendido. Incluso veo con color amarillo cómo está ejecutándose ese programa. Y con el otro botón corta la energía, por lo tanto regresa. Entonces aquí ya lo tengo en mi esquema funcionando. Estos planos yo los puedo conectar de forma física y va a funcionar. También si forzo las variables, aquí en mi entorno de programación, también funciona. Y si presiono lo que sería mi interfaz, también lo activa. Solo aquí me falta agregar mi botón que regrese. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a ponerle un botón de paro. Vamos a colocar un botón azul. Lo voy a mover y le vamos a poner texto burbuja. Vamos a poner paro.
nada más para identificar en la interfaz qué es lo que hace cada botón. Este es el inicio y este es el paro. Si yo ejecuto la simulación, observo que no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no lo he vinculado con mi señal que me interesa. En este caso, ¿cuál señal es la que me interesa? ¿O dónde va a estar conectado de forma física? En la entrada 3. Entonces vamos a ponerle, si lo presiono tiene que enviar un 1, si lo suelto tiene que enviar un 0. Presiono OK y de esta forma ya quedaría. Lo activo, sale mi cilindro, presiono y regresa. Entonces lo puedo corroborar de 3 entornos diferentes: de mi esquema, mi diagrama de conexión, funciona, regresa; de mi entorno de programación para forzar variables, activa, regresa; y también en mi diagrama o mi interfaz 2D, sale y regresa. Todo esto también lo podemos hacer en 3D, con la única desventaja, por llamarlo de alguna forma, que ya al ser una interfaz 3D va a consumir mayores recursos de nuestra computadora, pero con un diagrama 2D considero que es más que suficiente para poner, en este caso, en práctica toda la programación escalera para realizar ciertas actividades o ciertos procesos que queramos simular antes de implementarlos de forma física ya en un PLC tal cual real. Entonces así es como funcionaría. También podemos declarar contadores, temporizadores. Eso lo veremos un poquito más adelante. Recordamos que también podemos exportar nuestro archivo para generar un ejecutable. Como aquí en archivo, generar un ejecutable. Aquí no está habilitado. Para habilitarlo nuevamente, presiono el botón de Go para que se apague, por decirlo de alguna forma. Y ahora sí, archivo, generar un ejecutable. El que va a generar va a ser un archivo .exe, y ese archivo se va a poder abrir en cualquier computadora, aunque no tenga instalado el software. Nos va a permitir ver la simulación, pero no realizar modificaciones. Entonces lo podemos compartir a un cliente o donde vayamos a colocar ese proyecto, para que vean cómo funcionaría, cómo sería el diagrama de conexión. Incluso, como veíamos, también podemos exportar los planos en AutoCAD para tener nuestros diagramas ya más presentables. Este sería tal cual mi entorno. Recordamos, yo puedo quitar toda esta parte y únicamente quedarme con mi interfaz 2D, con mi entorno de programación, o si ya quiero mi diagrama, pues también lo puedo tener, precisamente para corroborar cómo va a estar conectado de forma física y también involucrar la simulación. Recordamos que para simular necesitamos declarar las variables, como entradas, como salidas, si son temporizadores, contadores, memorias, para que funcione de forma correcta. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, compartas, des me gusta. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.